Bien, pues nos toca, en este caso, abrir palabra, nunca mejor dicho. Abra palabra, Michel Suñén, buenos días. Buenos días, vamos a disfrutar con la magia de las palabras. Y la pregunta de hoy es, oye, ¿hay que aprenderse un discurso de memoria cuando uno tiene una exposición oral? ¿Es importante, da más seguridad, no? ¿Qué nos puedes recomendar? Me lo habréis oído decir ya alguna vez, no hay que memorizar nunca, y sé que sorprende, sobre todo a los oradores inexpertos que piensan un poco esa falsa seguridad, de decir, yo me lo aprendo de carrerilla, luego lo suelto y tengo la sensación de que estoy haciéndolo muy bien, pero realmente es especialmente peligroso, es una trampa, porque en primer lugar, esa idea de que si ensayamos lo suficiente nos saldrá redondo a la hora de la verdad, enseguida nos damos cuenta de que no es así, y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Claro, yo entiendo que sale un poquito innato, ¿no? Quiero decir, el decir, bueno, tengo que contar estos dos mensajes, estos tres mensajes, bueno, muchas veces ya pensamos en demasiados mensajes, pero ya nos queda claro que con uno o dos, vale. Pero claro, uno va mucho más seguro si al menos se lo aprende de memoria, ¿no? Lo vemos también en los profesionales. Él o nosotros creemos que vamos más seguros, pero es una seguridad falsa, tramposa. La realidad es que nos estamos arriesgando a ese miedo atávico que tenemos todos los oradores que empezamos, quedarnos en blanco. Esto solamente pasa cuando hemos memorizado el discurso. En todos los otros sistemas de exposición, mira, que ahora los voy a comentar rápidamente, la lectura, la improvisación y la recreación, que es el que yo recomiendo principalmente, siempre tenemos recursos para salir adelante. Cuando memorizamos y pasa algo y hay un bloqueo, estamos perdidos. Acordaros cómo aprendíamos y recitábamos poesías o la tabla de multiplicar en el colegio, de carrerilla y con musiquilla, ¿vale? Y más o menos el proceso mnemotécnico es que cada palabra anticipa la siguiente y la siguiente precede a la anterior. Es decir, si quitamos una palabra de esa cadena de recuerdos, nos quedamos bloqueados. ¿Qué hacíamos en el colegio? Empezar la tabla de multiplicar desde el principio. Claro. Y si teníamos suerte, o la poesía, y si teníamos suerte y pillábamos el tirón, entonces la hacíamos hasta el final. Sí. Esto imaginaros que os pasa en el minuto 15 de un discurso. ¿Vais a empezar desde el principio para recordarlo todo otra vez? Ya. No, nos quedamos bloqueados y nos quedamos indefensos porque hemos perdido ese cordón umbilical con la comunicación. Pero no es el único problema que nos genera la memorización. De hecho, y al margen de esa sorpresa que genera en muchos de los oradores que me escuchan, sobre todo los que tienen algo de práctica o los que están empezando, pues no tenéis que hacerla nunca, la improvisación. O sea, la memorización jamás la utilicéis en un discurso, con algún pequeño matiz que luego os contaré, pero de entrada, erradicarla de vuestro repertorio. Vale. Mensaje erróneo el que nos manda a nuestra cabeza cuando pensamos en memorizar, que no. Bien. Que no. ¿Y entonces qué? A mí me gusta ver las dos cosas. ¿Por dónde empezamos? Me gusta ver las dos partes, hay que salir, de la moneda. Hay que saber de memoria. La cara y la cruz. Tiene una ventaja decirlo de carrerilla y saberlo, y es que si lo haces bien, impresionas. Es verdad, es decir, si te sale de tirón y lo haces bien y no solamente recuerdas las palabras, sino que tienes un talento innato o desarrollado para interpretar eso, como puede ser pues un actor o una actriz, pues impresiona. Vale, y dice, pues qué tío, ¿no? ¿Cómo va de coquetía? ¿Cómo lo dice de carrerilla? ¿Qué palabras más medidas? Y tal. ¿Es suficiente esta ventaja? Pues la verdad es que no, porque resulta muy difícil hacerlo bien. Requiere, os lo he dicho, un talento natural, una ejercitación personal, haber desarrollado esas dotes interpretativas, porque no basta con repetir como un lorito, sino que estamos hablando de comunicar, de poner lo propio en común, y eso tiene que ser asimilable y atractivo para mis destinatarios. Y también hay un factor de suerte. Os decía antes, quedarnos en blanco. Cuando aprendemos de memoria un discurso, tenemos ese riesgo. Claro, nosotros lo aprendemos en casa o en nuestro despacho, donde sean unas condiciones óptimas. Silencio, tranquilidad, tiempo para memorizar, lo repetimos, lo ensayamos, nos sale bien, no hay ningún factor de alternativo, nada cambia, nada nos interrumpe. Pero luego llegamos ante el auditorio y nos encontramos con que hay sorpresas. Por ejemplo, un estornudo, un móvil que suena, el tardano que llega tarde o que se levanta porque tiene que ir a miccionar, cualquier cosa de estas nos interrumpe y es lo que os decía antes, nos saca esa palabra que de momento quedamos bloqueados
Y esa palabra, lo importante no es que la perdemos, es que perdemos la conexión con todas las de después. Ya. Os decía, ¿cómo aprendemos? Una palabra antecede a la siguiente. Cuando se produce ese bloqueo, o nos quedamos en blanco. ¿Por dónde iba? ¿Qué viene a continuación? Nuestro estado mental, esa conexión que teníamos con el discurso aprendido, se ha roto por factores ajenos a nosotros, normalmente, y entonces nos encontramos perdidos y confusos. Es decir, dicho esto, el problema adicional al miedo a quedarnos en blanco es que realmente hay factores que no podemos controlar y nos afectarán. Para ello, al menos si no toca quedarnos o poder quedarse en blanco, sí que nos puedes dar una orientación. No sé, yo estoy pensando, igual llevar un papelito con unas ideas escritas, o esto es muy cutre. No, esto es lo ideal. Claro, es que el papelito, ¿dónde lo metes? ¿Cómo lo haces? ¿Sabes? Pero a ver, el público, tenéis que ir a la idea de que queremos poner lo propio en común, nuestras ideas transmitirlas a los demás, ¿vale? También el público es mucho más comprensivo de lo que pensamos, siempre que hagamos las cosas bien y actuemos con eficacia y ofrezcamos algo interesante. Evidentemente, si yo no soy un experto en la materia de la que voy a hablar, no voy a dar un resultado interesante y motivador para mi público. Pero si yo lo soy y eso transmite todo mi ser, mis palabras, mi forma de expresar, mi lenguaje corporal, transmite que yo estoy convencido de lo que digo y estoy preparado para decirlo, eso engancha. El público no necesita un superhéroe, un superorador, un supercomunicador que le diga, oh, qué bien habla, no me he enterado de nada, pero qué bien habla este tío. No, necesita todo lo contrario. Una persona que hable su idioma, que conecte con sus intereses, con sus expectativas, con lo que él busca, que responda a las preguntas que se hace ante ese tema en cuestión y que se lo cuente de una manera cercana, como nuestros colegas, nuestros amigos, a los que entendemos, con los que nos llevamos fenomenal y con los que establecemos vínculos de comunicación y emoción atractivos, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir. Cuando yo me aprendo de memoria un texto, no os engañéis, lo importante es el texto y mi ego, que yo quedo muy bien diciéndolo de carrería si me sale bien. El espectador, el oyente, el público, es un mero accesorio que está ahí, que podría estar o no estar, porque un poco la actitud física que yo hago cuando recuerdo algo sería esta. Miro hacia arriba, hacia mi memoria. Sí. Estoy mirando a ver si encuentro en mi mente lo que estoy buscando. Sí. El público paso de él. Esto no tiene nada que ver con la recreación o simplemente con esas conversaciones con gente a la que quiero y que me quiere, que nos miramos a los ojos, que su expresión corporal me transmite, me refuerza lo que dice o deja de decir, que un titubeo, un énfasis determinado en cierta palabra me hace entender que eso es muy importante o es menos importante. Eso es lo que buscamos en la comunicación humana real. No un texto de memoria. Si el texto es tan importante, cambia tu enfoque de la charla, dáselo por escrito a ellos, que lo lean cuando consideren oportuno, a su ritmo, con tranquilidad y tal, y tú motívalos para que lo lean. Y ese será el enfoque de tu charla. Si consigues que lean el texto y ese texto es espectacular, es lo más, has conseguido tu objetivo. ¿Que es más espectacular lucir tus dotes interpretativas, quedar como un actorazo? Vale, que se lo digan a muchos políticos, que lo hacen habitualmente. ¿Y qué credibilidad tienen ante nosotros? Pues poca o ninguna, especialmente porque necesitamos un talento innato para ser buenos actores y actores de verdad. No esos que interpretan roles y que mueven las manos o la mirada o hacen una pausa cuando les han dicho que la tienen que hacer, sino porque fluye naturalmente un poco ese método de interpretación de los actores, que lo que haces es sentir las emociones del personaje para que tu realidad la transmita a los demás. Esos son los buenos actores de verdad, ¿no? Y esos hay muy poquitos. Y fundamentalmente yo lo que quiero es enseñaros a hablar en público a todos vosotros que me escucháis, no a una minoría de gente con dotes interpretativas que además, insisto, no es lo más adecuado. Bueno, pues aquí damos también tips para aprender a memorizar, ¿no? Esto igual hay algún papá o algún abuelo que está pensando, Ojo, la memoria es muy buena. Y eso que ahora pues los niños cada vez trabajan menos la memoria, porque es verdad que con internet, con Don Google y con todas estas cosas, pues buscas un dato y en cuestión de nanosegundos tienes la información que estás buscando. Quizá por eso, bueno, ya no nos acordamos. ¿Quién se acuerda ahora de 5 números de teléfono? Pues nos acordaremos a lo mejor de los de nuestra infancia, sí, porque se nos han quedado grabados ahí a fuego, pero de la gente nueva los desconocemos todos, ¿no? O sea, yo no digo que no sea bueno tener memoria, incluso si la tienes, imagínate si tienes memoria fotográfica, pues eso es fabuloso, te puedes retener palabras, conceptos, ideas y te puede ser una habilidad más que tienes y que te puede ayudar a dar buenos discursos. Pero si la base de tu comunicación es memorizar el discurso, estás perdiendo oportunidades. En primer lugar, suena robótico. Os decía antes lo de mirar para arriba, a ver si recuerdo. Yo estoy con mi texto, no con el público.
Y el público necesita a alguien que esté entregado y que le dé un servicio directo, personal, original y único a ese auditorio. Se ve muy claro. Si yo memorizo un discurso y lo hago bien, no hay ningún inconveniente. Mis 2 discursos, el de la mañana y de la tarde, idénticos, serán inconfundibles. No habrá diferencia entre ellos, de carrerilla. Pero si yo soy un experto en la materia, tengo ideas propias y te las cuento como las siento en ese momento, el de la mañana será de una manera y el de la tarde será igual en lo esencial, pero diferirá porque el público es diferente, las circunstancias también y las necesidades son distintas. Hay otro factor importante que nos limita con la memorización. Sí. ¿Cuál y es? es que no podemos adaptar nuestro discurso. Imagínate que tú en la tranquilidad de tu casa has pensado que hay un concepto que está clarísimo, porque tú te lo sabes de carrerilla, y que tu público no va a tener ningún problema en entenderlo. Pues yo qué sé, por decir algo, hipoteca inversa o nuda propiedad. Y dices, bueno, es gente que jurídicamente o que están expertos en economía tienen que saber este tema, este concepto. Pero si no lo conocen, en un discurso memorizado tú tiras para adelante. No tienes margen de maniobra. No puedes reaccionar ante las caras de duda, de asombro, de desconexión, de pérdida que tiene tu público. Claro. Porque si desconectas, tendrás que empezar desde el principio, acordaros de las poesías del cole. Claro. Entonces no tienes margen de maniobra. No puedes hacer una cosa reactiva a lo que el público necesita. O si alguien levanta la mano, temblarás y dirás que la baje por favor, porque yo no puedo parar, no puedo detener mi discurso. Si alguien te hace una pregunta, estás perdido. Tienes que tener unos conocimientos tuyos y tú decías antes, ¿salimos con un guión? Que sí. Ese guión puede ser mental o no pasa nada porque sea un guión físico. Yo tengo uno aquí encima de la mesa y si lo agito y me lo pongo delante, pues entonces os molesta. Pero si está discretamente y lo utilizo cuando lo tengo que utilizar, una especie de cordón umbilical que me une a mi discurso y que en un vistazo rápido yo veo lo que me falta, lo que tengo que decir por delante y lo que ya he dicho, eso es una ayuda real que me permite ser yo mismo comunicando con naturalidad. Es verdad que un montón de hojas que hacen ruido contra el micrófono, si estoy nervioso, molestan, por supuesto, y si me las pongo delante de la cara todavía más, pero unas tarjetitas de tamaño pequeño que las puedo llevar en la mano sin mucho inconveniente, es una opción muy buena. Si tienes la suerte de que estás comunicando sobre una mesa, como es mi caso, o con un atril, puedes tener las hojas delante y no pasa nada. Y con un poquito de experiencia es un elemento que te ayuda y que pasa totalmente desapercibido. Pero voy más, si tu discurso es potente y funciona muy bien, a tu público le da igual que lleves una chuletilla. Que no están buscando superoradores, o están buscando buenos discursos, información útil, ideas claras y conceptos y emociones que les llegan y que dicen, ostras, esto lo podría haber dicho yo, pero no lo he dicho yo, me lo ha dicho él. Con lo cual, como además es creíble y me ha despertado la confianza, pues lo que dice me viene muy bien y me lo lleva a mi vida práctica. Y ahí sí que podemos persuadir, informar, entretener y entusiasmar a nuestro público. Sí, pues eso, que me quedo con este mensaje, ¿no? Se buscan buenos discursos, no buenos oradores. Y muchas veces nos equivocamos. Pasa lo mismo con la lectura, que en su momento hablaremos de ese sistema de exposición. Cuando lo importante es el texto que hemos creado en casa, algo está fallando, porque lo importante es el público, poner lo propio en común, el efecto que provocan nuestras palabras y nuestras ideas en el auditorio al cual nos dirigimos. Y eso... hoy lo decimos de una manera, mañana lo decimos de otra, y claro que para nuestro ego es mucho más atractivo decir, oh, he estado sembrado, he encontrado las palabras idóneas, perfectas en cada momento. Pero si no dices mesa y dices cosa en la que comemos y te entienden, sobre la cual comemos y te entienden, pues bueno, pues no ha estado perfecto, pero si la comunicación no se ha visto afectada, pues ya está. Esto no significa que podamos hablar ranciamente y con un nivel léxico pobre. Tenemos que mejorar en todo lo que sea posible, pero no es lo único. ¿Sabes cuál es muchas veces mi miedo a la hora de exponer, ¿no?, un discurso, de lanzar una idea? Que sea pesada, que sea densa, ¿no? No tener controlados tampoco mucho los tiempos. Claro, pero a ver... tú puedes ensayar tu discurso y tú puedes hacer que tu guión te ayude a controlar el tiempo. Si tú lo has trabajado bien con tu guión y sabes que una parte, pues aproximadamente son 10 minutos, la siguiente otros 10 y la siguiente 10, y te das cuenta que en la primera parte llevas 20 y tenías previsto 10, y eso lo estás controlando, primero porque lo tienes en tu guión plasmado y lo has ensayado, segundo porque estás controlando el tiempo, ojo, tenemos que controlar el tiempo nosotros, ¿eh? Si no tienes un reloj enfrente, coge el tuyo y coloca en un sitio visible para saber cuánto llevas hablando y cuánto te queda previstamente. Lo importante no es cuánto dura el discurso, sino cuánto le parece al público que dura. Tú puedes estar hablando 2 horas y el público está encantado y te aplauden y te piden un bis. O puedes hablar 10 minutos y ser un tostón infumable, que habitualmente ocurre cuando estás leyendo
o cuando estás memorizando un texto, porque el público no se siente parte implicada y entonces se cansa. Bueno, pues nos vamos a quedar, yo creo que con estas conclusiones, ¿no? ¿Algo más que decir? Evitar, simplemente, ¿no? que lo evitemos siempre. Y que ya tener un poquito de paciencia, que en próximos programas ya os contaré la recreación en qué consiste, aunque me lo habéis ido oyendo más o menos, y también lo que tiene de bueno la improvisación y la lectura y las cosas malas, que juntas nos permitirán hacer ese discurso natural con un guión. Un engranaje importante, el que tiene que haber entre improvisación y a la vez lectura, un texto preparado, ideas propias, pero que no nos engañemos, que al final esto es tan sencillo como decir, tú cómo hablas con la gente a la que quieres dar un servicio de cosas que dominas y que te hacen estar contento. Eso es lo que tenemos que hacer ante el público. Venga, pues nos vamos a quedar con esas conclusiones. Michel Suñén, gracias por tu tiempo, gracias por esta gran pregunta que nos hemos formulado hoy en Abra Palabra. ¿Tenemos que aprender un discurso de memoria? No. Hasta pronto.